El Señor lo eligió sumo sacerdote y abriendo sus tesoros, derramó sobre él todos los bienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Conmemoramos en esta celebración a San Pío V, Papa de la Orden de los Predicadores, dominico, que nació en el norte de Italia el año 1504. Elevado a la sede de Pedro, se esforzó con gran piedad y tesón apostólico en poner en práctica los decretos del Concilio de Trento sobre el culto divino, la doctrina cristiana y la disciplina eclesiástica. Promovió mucho la propagación de la fe. Fue el gran impulsor del rosario, precisamente en ocasión de la invasión de los turcos a Europa, que durante un año pidió a toda la Iglesia que rezase cada día contra esa invasión y poderla bloquear. Y ahí vino la famosa batalla de Lepanto, que bloqueó la entrada, al menos durante unos años, de los turcos en Europa. También es el primer papa a ir vestido de blanco. Continuó, cuando le hicieron papa, decidió continuar vestido de dominico, como aquí los dominicos van de blanco, y por eso el papa va de blanco, siguiendo la tradición de San Pío V. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que suscitaste providencialmente en tu Iglesia al Papa San Pío, para proteger la fe y darle culto más dignamente, concédenos por su intercesión participar en tus misterios, con fe viva y caridad fecunda, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran: «Hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Pablo se puso en pie y haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: «Israelitas, y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso, unos 40 años. Los cuidó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Lo depuso y le suscitó como rey a David, en favor del cual Dios dio testimonio diciendo: «Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos». Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús, y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: «Yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies». Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, eres el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Nos amaste y nos has librado de nuestros pecados con tu sangre. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quién he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. La primera lectura tendría que ver con la de ayer, si ayer no hubiera sido Santa Catalina de Siena, que tenía lecturas propias. Ayer habríamos visto cómo la comunidad en Antioquía, donde están Bernabé y Pablo, junto a muchos otros, deciden un viaje misionero y envían a Bernabé, Pablo y otros más que los siguen, y empieza ese primer viaje misionero a lo que sería Asia Menor, o sea, la actual Turquía. Y así lo hacen. Hoy vemos cómo han llegado a Perge, a Panfilia, cómo entran en la sinagoga, como se hacía en aquella época. Ellos van como rabinos judíos, aunque son cristianos, pero todavía es la mentalidad, son cristianos judíos. Y así empieza la primera predicación. No les hacen leer las Escrituras, otro las lee, pero sí que les piden que las comenten. Y hoy empieza esa primera explicación, la historia del pueblo de Israel. Primera parte de la predicación. Mañana veremos la segunda parte de la predicación, cuando ya se centra en Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo, y en Cristo está la salvación. Pero eso, decimos, lo veremos mañana. Mientras que el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de San Juan, que está, ya esto es en la última cena, después de lavar los pies a los discípulos, vienen toda una serie de ideas. La primera: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Así que es como decirnos a nosotros, porque esto va dirigido especialmente a los apóstoles, va a todos los cristianos, pero especialmente a los apóstoles. Como diciéndoles: vosotros sois los criados y vosotros sois los enviados, así que no sois más que Cristo. Cristo lo es todo y nosotros estamos en nombre de Cristo, así que no podemos predicarnos a nosotros mismos. No somos más que Cristo, sino simplemente siervos de Cristo. Bien, puesto que sabéis esto, dichosos si los ponéis en práctica. Otra de las bienaventuranzas, dichosos, bienaventurados, es lo mismo. Entonces habla aquí del que la ha de traicionar y lo dice como profecía, y lo explica, que ha de haber ese que le va a traicionar,
Y lo dice, os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Es la fórmula esta enigmática que usa Jesús en el Evangelio de Juan tantas veces. Yo soy es la traducción de Dios, de Yahvé. Yahvé, yo soy. Así sabréis que yo soy Dios. Claro, lo dices así, que yo soy, y te quedas que dices, bueno, ¿de qué más? Pues sí. Sabréis que yo soy Dios. Y eso es lo que después entendieron bien los apóstoles. Aunque teológicamente no sabían cómo explicarlo al principio, y costará mucho a la Iglesia entender cómo puede ser que Cristo sea Dios cuando hay un solo Dios y es diferente del Padre. Y hay un solo Dios y dice el Hijo que está unido al Padre y Él y el Padre son uno. Y cómo se entiende que además dice que enviarán al Espíritu Santo, el Paráclito, el Defensor. La Iglesia le costó mucho formular lo que era la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entendidos como un solo Dios, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, de la misma esencia, pero distintos entre ellos. Eso, que es tan sencillo de decir, tan difícil de llegar a ello en esa Iglesia primitiva que tenía muy claro una cosa: solo hay un Dios, no hay más. Pero a la vez el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes. En ese momento todavía no se llamaban personas, no existía todavía el palabra persona. Bueno, existía pero con otro significado en el griego. Tardaron tiempo en poder definirlo bien, pero así lo definieron. Y después dice, en verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. ¿Y quiénes son los enviados? Es la Iglesia. Quien recibe a la Iglesia, recibe a Cristo. Quien no recibe a la Iglesia, no recibe a Cristo. Y eso es una de las cosas que al mundo le cuesta mucho de entender, y más todavía le cuesta al mundo protestante, que se autoenvían ellos sin ser enviados por Cristo, y no se dan cuenta de que sin la Iglesia no son nada. Es la sola Escritura, la sola fe, es quedarse solos sin Dios, solo con un libro, sin el espíritu de fondo de ese libro, porque está transmitido el Espíritu por toda la tradición, por toda la Iglesia, de generación en generación hasta llegar a nosotros, a los que reciben, a los que son de verdad de Cristo, reciben a Cristo. Y eso lo hemos visto siempre en la Iglesia, desde el primer siglo hasta hoy. Recibes a Cristo, recibes la Iglesia, recibes los sacramentos, recibes a Cristo. No quieres recibir al que es la Iglesia, te quedas sin Cristo. Pero yo soy muy buena persona. ¿Quién habla de buenas personas? No salva ser buena persona, salva Cristo. ¿Quieres salvarte? Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de San Pío V, que siguiendo las huellas de Cristo, buen pastor, dio la vida por las ovejas. Por la Iglesia necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos y sus colaboradores responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Por los gobernantes en su difícil misión de gobernar con honestidad los pueblos, roguemos al Señor. Por los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los que viven marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos, despreciados, roguemos al Señor. Por la multitud incontable de los bautizados que viven al margen de la Iglesia, roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor.
Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de San Pío V y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de tu pueblo y haz que lo que ofrecemos a tu gloria, en honor de San Pío V, nos sirva para la salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío V, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Nada nos separará
nada nos separará del amor de Dios. Nada nos separará. Oremos. Señor Dios nuestro, que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel fuego de la caridad que inflamó a San Pío V y le impulsaba a entregarse constantemente al servicio de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.